Bien. Habíamos visto cadenas donde el tiempo es discreto. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando consideramos el tiempo no como una serie de pulsos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino como un continuo? ¿Qué le pasa a todo lo que más o menos ya descubrimos, ¿no? Que son los vectores de estado, las transiciones, ¿qué más vimos? El estado estable y todo eso. Y la representación que hacemos. Vamos a ir con cadenas de Markov, tiempo continuo. ¿Qué le pasa a esto? Entonces, el tiempo, antes las probabilidades de transición pues eran constantes, ¿no? Porque los pulsos de tiempo eran constantes. Pero si el tiempo es continuo, o sea, los estados siguen siendo estados numerables y discretos, ¿no? Entonces, ¿pero qué le pasa el tiempo a las probabilidades de transición? De transición, ahora son función del tamaño del intervalo. ¿Ok? Entonces no tenemos no tenemos unas probabilidades de transición fijas, sino que ahora tenemos una matriz de transición igual P, pero que ahora la probabilidad 1,1 es función del delta T. ¿Ok? La probabilidad 2,1 también sería función del delta T, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos estas probabilidades en función de una, ¿cómo se llama? De un intervalo, pues entonces cambia un poquito todo lo que, cómo vamos a representar este tipo de sistemas, ¿ok? Porque básicamente, ahora entonces tenemos al igual un intervalo de estado cero, ¿no? Pero para llegar, igual que en el caso anterior, para llegar al tiempo t, pero ahora ya no tenemos como intervalos, pues también tendremos que, perdón, aquí lo puse en un momentito, vamos a borrarlo. Tenemos también pues la posibilidad de llegar al intervalo del tiempo t, pues partiendo de cero, ¿no? Y p pues tendría que ser una cosa delta t. Pero como esto no es tan, digamos, tan práctico, hay una matriz adicional que nos puede servir para representar estas transiciones. Y esta matriz básicamente se le llama una matriz de tasas de transición. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. Y básicamente se representa con la letra Q. Esta matriz de tasas de transición, lo que se obtiene, pues básicamente vamos a considerar, tenemos aquí un cambio de un estado 1, por ejemplo, de un estado I a un estado J, ¿ok? Y entonces básicamente, pues uno puede suponer, ¿no? Que conforme más pasa el tiempo, pues básicamente la probabilidad de que el, vamos a decirle, digamos, el sistema está en el mismo estado, pues cada vez es menor, ¿no? O sea, conforme más pasa el tiempo, lo más probable es que haya cambiado el estado del sistema. Entonces, básicamente, podemos calcular estas tasas, ¿no? Y J como el límite, cuando delta t se acerca a cero, pues es como ahorita lo van a reconocer. Sería
Se parece un poco a la derivada, ¿no? De IJ, que ya sabemos que estas tasas de transición, de estas probabilidades de transición, pues son funciones del delta t. Todas estas, pues dentro de delta t. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, pues es derivando, ¿no? Estamos derivando estas probabilidades con respecto a un delta t. ¿De acuerdo? Y entonces así podríamos obtener estas tasas de transición, que básicamente son qué tanto, cómo va cambiando la probabilidad con respecto al tiempo de estas probabilidades, cómo va cambiando estas probabilidades de transición con respecto al tiempo. Y se convierten en tasas. Ahora, ¿qué le pasa cuando resulta que sería una tasa de permanencia, ¿no? Vimos que hay como estados que se quedan en la misma, entonces, en el mismo estado, ¿no? Entonces, ¿cómo serían estas tasas de permanencia? Entonces, básicamente, las tasas de permanencia serían equivalentes a hacer algo parecido con lo que hicimos con las tasas de transición, pero en este caso son un poquito diferentes, ¿ok? Serían igual el límite cuando delta t se acerca a cero de la probabilidad de permanencia, que sería P y I, todo esto con respecto a delta t, a esto le restamos 1, todo esto entre delta t, ¿ok? Y resolviendo esto, nos damos cuenta que esto es equivalente a el negativo de la sumatoria de todas las probabilidades de transición, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente es, el sistema puede ser solo dos cosas, o quedarse como está, ¿no? O cambiar, ¿ok? No hay más. O cambias o te quedas como estás. Entonces, pues se convierten como en probabilidades complementarias, ¿no? Bueno, no, opuestas. O sea, o si te quedas o te vas. Y generalmente, conforme más va pasando el tiempo, la probabilidad de que se quede, pues cada vez va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos esta condición, ¿no? De que si sumamos todas las tasas de transición, son equivalentes al negativo de la tasa de permanencia. ¿Bien? Y entonces si ponemos todas estas, voy a hacer otra diapositiva. Si ponemos todas estas tasas de transición en una sola matriz, esperen un momentito, vamos a poner acá. Todas las probabilidades, pero las tasas de transición y la tasa de permanencia en la matriz de transición Q. Perdón, la matriz de tasas de transición. Vamos a poner más específico. De tasas de transición Q. Entonces tendríamos algo así como, pues igualito al caso de las probabilidades, pero en este caso tendríamos una Q, ¿no? Que sería nuestra matriz de tasas de transición. Tendríamos la tasa de permanencia aquí. 1, 1, ¿no? Aquí tendríamos Q, 2, 1, bla, bla, bla. Aquí tendríamos una Q2, 2. Aquí tendríamos Q1, 2. Igualito que en el otro. Pero la pregunta es, ¿cuáles son estas? Así como en el caso de las probabilidades de transición, pues cada renglón sumaba 1, ¿no? Pero en este caso sabemos que las tasas de permanencia, pues son el negativo de la suma de todos los demás. En este caso, entonces, la propiedad de estas tasas es que sus renglones suman Cero. exactamente, suman 0. En el caso de las probabilidades sumaban 1, pero en este caso, pues van a sumar 0. ¿Bien? Entonces, pues sí, lo más probable es que estos sistemas pues vayan cambiando con el tiempo. ¿Ok? Entonces,
por eso es el negativo. Ahora, ¿cómo pues, se puede más o menos definir de forma matricial esta matriz de transición? Pues básicamente sería equivalente a así como sería equivalente al límite de la matriz de transición que está en función de delta t menos una matriz identidad cuando delta t se acerca a cero, todo esto entre delta t. Entonces estamos como, pues sí, prácticamente lo que estamos haciendo es derivando. ¿Ok? Estamos derivando todas estas probabilidades de transición con respecto a un intervalo, ¿no? Porque en este caso, pues, el tiempo no son pulsos, sino que es un intervalo. Profesora, ¿es I de identidad? De la Sí, matriz es I identidad. de, sí, ahorita lo ponemos para que quede como más claro. Sería P, es la matriz de probabilidades de transición. Y pues sería una matriz identidad. ¿Ok? Y pues delta t es un intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, y de la misma manera que el caso discreto, aquí también podemos usar las redes para representar las cadenas, ¿no? Pero ¿qué le pasa ahora? Igual tenemos un estado I, J, K, L, ¿no? En este caso también los nodos serían los estados y para representar las aristas, en este caso, entonces, en lugar de ser las probabilidades, tendríamos las tasas, ¿no? Y J con JJ. Entonces, es igualito. Ah, perdón, es cierto. Este sería, estoy equivocando, sería K y sería K. Entonces, en lugar de tener aquí las tasas de transición, pondremos por acá, ¿ok? Los nodos serían los estados. De la misma manera, y las aristas serían las tasas de transición. ¿Ok? Porque lo que estamos viendo es, la tasa de transición es algo así como, ¿qué tanto? Bueno, de hecho, creo que estas tasas son mucho más usadas en todas estas, en los modelos, ¿no? Se usa como le decimos a cuando lo que va creciendo la población es una tasa de natalidad. Es parecido, ¿no? También tenemos una tasa de mortalidad, que es cuánto de todos estos pasan a un estado, ¿no? También tenemos una tasa de interés, es qué parte de esto te voy a regresar. Entonces, tal vez es así un poco más fácil de entenderlo, lo que sería una tasa de transición, es cuánto de esto se va convirtiendo en el otro estado. ¿Ok? Bien. Entonces, otro concepto importante en el caso del tiempo, de las cadenas en tiempo discreto, vemos que existen las probabilidades de transición, ya vimos que existen ¿cómo se llama? De que existen la manera de representarlo de manera matricial, y ahora la pregunta es, ¿y esas ecuaciones para encontrar el siguiente estado? ¿Cómo las encontramos, no? ¿Qué le pasa a estas ecuaciones que se llamaban de Chapman-Kolmogorov? Que básicamente es cómo calculo, cómo encuentro el estado, el vector de estado, ¿no? En el tiempo t, ¿no? En este caso, insisto, ya no tenemos pulsos, tenemos intervalos, ¿no?
Y eso hace que cambie un poquito, pues, cómo tratamos las cosas. Entonces, podemos ponerlas de dos maneras, ¿no? Una manera es tratándola como una por cada probabilidad, ¿no? Tendríamos la probabilidad del estado IJ en el estado T, voy a usar una tau, sería la sumatoria de P y K, tau menos alfa, por la probabilidad KJ de alfa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente sería como empezamos en el tiempo tau, sería como en el tiempo final del intervalo, y alfa sería el tiempo inicial del intervalo. ¿Ok? Tenemos un intervalo, un delta t, entonces lo que estamos buscando pues es cómo va cambiando estas probabilidades con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Cuál será esta tasa de transición? Bueno, pues tengo que considerar todas las rutas, ¿no? Te puedes ir de uno al otro lado. Aquí tenemos todas las posibles rutas y luego regresar para acá. Supongamos que este es el estado I, este es el estado J, pero pues puedo pasar por todos estos, ¿no? Y para poder llegar a este estado, y entonces tenemos que considerar todas estas probabilidades de rutas para poder calcular la probabilidad de transición. ¿Ok? Si lo ponemos en forma matricial, queda algo así como TP, el tiempo tau, de tau, sería equivalente a multiplicar la matriz de tasas de transición, sería Q por P tau. ¿Ok? Y también, digamos, también podríamos pues, multiplicarlo, o sea, nos daría lo mismo, ¿no? Sería P tau por Q. ¿Ok? Bien. Ok, eso no lo uso. Profesora, Sí, dime. es en la sumatoria, es la probabilidad de IK tau menos alfa, Sí, y la otra es la KJ, probabilidad de KJ. Ah, ok, sí, gracias. en alfa, ¿ok? Son como transiciones que vas a pasar de un lado a otro. Todos estos podrían ser las Ks, ¿no? Todos estos posibles estados Ks, pasa por todos y luego regresa para acá, ¿ok? Bien, pero básicamente, eh, si esto lo simplificamos, ¿no? O sea, todo esto, pues, en que, o sea, bla, 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 bla. ¿Cómo lo aplicamos en términos, prácticos? O sea, ¿cómo? Y básicamente, pues sería que el estado T, ¿no? Es igual, aquí cabe igual, 0. Claro. Así, o sea, lo que hacemos es, a esta encontramos las probabilidades como si están en función de intervalo, ¿no? Y pues multiplicamos. Este es igualito que en el caso discreto, ¿no? Nada más que en este caso, en vez de elevar la matriz de transición a T pasos, lo único que estamos encontrando pues son estas probabilidades. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Creo que es mucho más fácil. ¿Ok? Mucho más. ¿Ok? Es estar derivando matrices. Mejor nada más encontramos esta parte y ya está. ¿Ok? Nada más que claro, estas probabilidades, pues tenemos que encontrar cada una de estas funciones, ¿no? Para el tiempo t y para multiplicarlo y tanta. Es mucho más sencillo. Bien, ¿qué otra cosa tenemos parecidas con el caso discreto?
tenemos también pues el estado estable, ¿no? Profesora, disculpe, ¿podría regresarle tantito, por favor? Claro que sí. Aquí está. Lo único que hicimos es encontrar que a partir de un estado, ¿cómo se llama? A partir de un estado P0, pues ya saben que eso es como un dato, ustedes lo determinan. Pueden encontrar qué le pasa, pues podemos multiplicarlo por la matriz de transición, de probabilidad de transición, pero aplicando este intervalo T, ¿no? Bien, entonces vamos con el siguiente. Gracias, maestro. ¿Qué le pasa al estado estable? Pues de la misma manera, nada más que ahora es diferente, ¿no? Que tendríamos algo así como un pi infinito, ¿no? Que sería igual a cualquier pi cero, no importa, con p tiempo igual a infinito. Pero pues esto como que ya está, no sé si sería tan fácil de calcular, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaría a el resto de o cómo lo más lo podemos plantear? Este sería como si lo planteáramos directamente a través de las ecuaciones, ¿no? Eso sería como, pero también podríamos decir que el estado estable es cuando ya no hay transiciones, ¿no? O sea, todo mundo, si quiere decir que las tasas, en este caso, la tasa de transición ya Vale, no cero, tendría ¿no? efecto. Exacto, ya no tendríamos efectos, ¿no? O sea, porque podríamos encontrarlo por acá, pues tal vez sí, pero básicamente el concepto es que las tasas de transición pues ya no tendría efecto. Entonces, sería cuando este sería el estado estable por Q, pues ya no hay cambios, ¿ok? Y de la misma manera, pues una manera parecida, sabemos que el infinito multiplicado por una matriz de E, pues me daría 1, ¿ok? Y estas dos juntas las podemos aplicar para encontrar el estado estable. ¿Bien? Porque pues ya todas las tasas, pues ya no hay más transiciones. O sea, ya todo mundo se quedó donde está. ¿Ok? Y el otro, pues este es parecido a la sumatoria de estados, ¿se acuerdan? Que sumaban 1, pues esto es parecido. Lo pues multiplicamos por una matriz de E y nos tiene que dar 1. ¿Vale? Y así podemos encontrar el estado estable. Pero en este caso, pues es el estado estable en el caso continuo. Bien. ¿Qué otra cosa es importante en el caso continuo? Tenemos una cosa que se llama el tiempo de permanencia. ¿Qué es eso? Así de que es el tiempo de permanencia. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Se representa por una letra H, subíndice. Y básicamente es, ¿por qué? Porque viene de holding time. Y básicamente es el tiempo que un sistema permanece en un estado determinado. Y, ¿ok? Entonces vamos a tener, déjenme tratar de ver si lo podemos explicar de manera gráfica. Tenemos acá el tiempo, ¿ok? Tenemos el tiempo y aquí pues, tenemos algún estado, ¿no? Que puede ser, vamos a quitar esto de acá.
el estado I, el estado J y el estado K. ¿Ok? Por la estado de transición, pues no tenemos pues interpulsos, ¿no? Tenemos un intervalo continuo. Entonces puede ser que un tiempo esté acá el estado, ¿no? Y luego decide hacer una transición y se va, no sé, al estado I. Y está un rato en el estado I y luego hace otra transición y se va hasta el estado J y sigue. ¿Ok? Este intervalo de tiempo que estuvo en el estado J va a ser el tiempo de permanencia en J. Este va a ser el tiempo de permanencia en I y este va a ser el tiempo de permanencia en K. Y la pregunta es si estas cosas, ¿cómo las encuentro? Porque básicamente esto puede ser más interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanece en un estado determinado el sistema? Y eso básicamente lo encontramos con esta ecuación, que sería HI, ¿no? Del QX sería la probabilidad de que el tiempo de permanencia sería menor o igual a X, es igual a 1 menos exponencial de la tasa multiplicado por X. ¿Ok? Pues básicamente todas estas, esto implica algunas cosas. Básicamente implica que la distribución, los tiempos de permanencia, tiene una distribución exponencial, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa es esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se queda aquí? Y pues tiene esto. Y esto se parece un montón a pues, la probabilidad exponencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este tiempo de permanencia sea pues cada vez es más pequeño? ¿Ok? Entonces, equivalente, si lo escribimos sería de otra manera, sería como 1 menos e a la QI X. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Tenemos ya nuestros tiempos de permanencia. Tenemos el estado estable. Y ¿qué otra cosa nos interesa? Todo este lío de estas cosas es básicamente porque, vamos a ponerlo, digamos, de manera. Lo que nos interesa es un tipo específico de cadena que se llama es un proceso, nacimiento, muerte. ¿Ok? ¿A qué les suena eso a ustedes? No sé. ¿Qué tipo de procesos serían estos procesos nacimientos, muerte? ¿Nada? ¿Sabe? ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, básicamente son sistemas, ¿no? Son sistemas donde llegan cosas, que pueden ser eventos, personas, no, los eventos no se van, dinero, ¿sí? Y luego se retiran, ¿no? Esta sería la parte de la muerte. Son como procesos muy, muy específicos. ¿Cómo se ven estos procesos? Que de hecho creo que es lo que más o menos nos interesa. Y también nos interesa un poco porque se parecen al siguiente tema, ¿no? Que son
básicamente los files. Tenemos los estados que pueden tomar los procesos nacimiento-muerte, pues son básicamente números. Este es, no hay nada, hay 1, hay 2, hay 3. Y entonces llegan o nacen, ¿no? Tiene 0, de repente nace 1, etcétera. Y luego pues se van, o sea, se mueren. Creo que en estos días hemos estado como muy sensibles a esto. Bueno, en mi caso sí. Entonces tenemos estas. Llegarían o nacerían con una tasa lambda. Y se retirarían o se van con una tasa mu. Bien. ¿Y en qué tiempo? Pues sabe. ¿Ok? Entonces lambda sería la tasa de nacimiento. Y mu sería la tasa de muerte. Sabemos también que, pues, como en la parte anterior, que el tiempo de permanencia en 1 y en 2, pues depende un poco de la tasa de transición, de permanencia en ese estado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo serían? Tenemos ya las tasas de transición de un estado hacia otro. ¿Cómo plantearíamos esta matriz de tasas de transición? Esa es una parte interesante. Tenemos que, para pasar a 0 a 1, pues es lambda, pero de 1 a 0, pues es mu. Vamos a plantearla en una nueva diapositiva. Tenemos, vamos a ponerlo así en grande para que más o menos lo podamos ver. Tenemos una matriz infinita, ¿no? 2, bla, 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 hasta el infinito. ¿Por qué? Pues porque podemos tener un número infinito de cosas. Luego sabremos que pues no tanto, pero bueno. Tenemos 1, 2, bla, 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 bla. Entonces, de 0 a 1, pues tenemos que es lambda. De 0 a 2 no tenemos nada. De 0 a 3 tampoco. O sea, no podemos dar un salto, ¿no? Vamos de 1 en 1. Y sabemos que las matrices de tasa de transición, pues, sus renglones suman 0. Entonces, ¿cuál sería la tasa de permanencia en 0? Pues sería menos lambda. lambda. Exacto, Alejandro. Vamos con el siguiente. De 1 a 0, pues sí tenemos una, sabemos que es mu. ¿No? De 1 a 2, sabemos que es lambda. De 2 a 3 ya no hay nada. 0, bla, bla, bla. Y esto pues tiene que sumar, pues 0. Entonces tenemos menos lambda más mu. Y lo mismo pasa con el siguiente. ¿De 2 a 0 puedo llegar directo? No. De 2 a 1 sí, es mu. Del 2 a 3 es lambda. Y aquí pues tenemos menos lambda más mu. Y así, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que de pasar a uno a otro, pues es hacia arriba es lambda, hacia abajo es mu, y quedarse es menos lambda más mu. ¿De acuerdo? Tenemos así esa matriz de transición. Y entonces la pregunta es, ¿cómo calcularíamos, ¿no?, el estado estable? ¿Sabe? Y el estado estable, que sería básicamente, dado un sistema con tasas de entrada lambda y con tasas de salida mu, ¿cuál sería el número promedio, no?, de cosas ahí, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad? La probabilidad. O sea, ¿qué probabilidad hay de que no haya nadie, de que haya uno, de que haya dos, etcétera? Y entonces vamos a plantear cómo serían estos. Vamos a empezar con las ecuaciones, pues recuerden que esto pues se multiplica por 1. ¿Cómo eran estas? Las ecuaciones eran, PQ igual a 0, ¿no? Era la primera.
Ok, la otra es pi e igual a 1. ¿Sí? Tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo las planteamos? Vamos a empezar con esta. ¿Ok? Recuerden, tenemos menos pi 0 lambda más pi 1. ¿Qué sería que tenemos acá? Ah, no, aquí me equivoco. No, si estamos bien, ¿no? Más pi 1 lambda. Tenemos 0. ¿Ok? Que sería la que sale de la primera columna. No, esperen, aquí me equivoqué. No es lambda, es mu. Sabemos que el resto, pues vamos a tener ceros, entonces aquí lo podemos poner. Vamos con el siguiente. La siguiente columna, que sería pi 0 lambda menos lambda más mu, pi 1 más mu pi 2 es igual a 0. ¿Ok? Y así podemos generalizarlo, ¿no? Bla, 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 bla. Y nos queda algo así como pi i menos 1 lambda menos pi i lambda más mu pi i más 1. Y todo esto es 0. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones que viene de acá. De pi q es igual a 0. Bien. Sabemos también que, bueno, esto lo podemos como... Vamos a pasarlo por acá. No, vamos a empezar a simplificarlos. Todos estos. Y nos queda que pi 1 es igual a... Dejamos por acá. Y sería algo así como lambda entre mu pi 0. ¿Cierto? Y también Sí. tenemos que, vamos a ver con el segundo que tenemos por acá abajo. Tenemos que pi 2 sería algo así. Vamos a verlo por acá. Tenemos que es... vamos a ver si puedo simplificarlo. Si puedo hacerlo de un paso. Se queda de este lado. Para el otro lado pasamos las otras dos. Entonces tenemos lambda más mu entre mu. ¿Ok? Pi 1 menos ¿qué tenemos aquí? Lambda entre mu pi Y 0. 0. Pero resulta que tenemos aquí una y la podemos enchufar acá, ¿cierto? Y tendríamos algo así como pi 2. Voy a poner como en... Sería lambda entre mu más 1 pi 1 menos lambda entre mu por lambda entre mu pi 0. Perdón, pi 1. Tanto rollo y lo voy a poner pi 1. Y ya no cabe acá, pero vamos a ponerlo, bueno, a ver si cabe, pues vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si lo podemos. Sí. Y podemos suponer, bueno, podemos sustituir esto para no estar poniendo todo el tiempo lambda entre mu como una Profesora, variable ρ. Sí, ¿no esa dime. sustitución la tuvimos que haber hecho en Pi 1? Em, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Espérame un tantito. Incluso también se podría ir, ¿no, profesora? O sea, solo se intercambiarían los exponentes y ya sería uno. Se cancelaría. Sí. Espérame tantito, déjame ver qué hice. ¿Qué hice mal? Ok, sí, cierto.
Tienen ustedes toda la razón. Tenemos que... A ver, espérame tantito. ¿Cómo estaba por acá? Tenemos y teníamos lambda entre mu, pi 0. ¿Cierto? Y básicamente lo que hice, donde yo me confundí es que aquí, en lugar de poner pi 0, tendríamos que poner pi 1. Pi 1. ¿Cierto? Y entonces aquí básicamente se va con y me queda lambda entre mu, pi 1. ¿Ok? Y ahora sí, puedo regresar a mi pi 0, que sería lambda entre mu por lambda entre mu, pi 0. Si yo sustituyo lambda entre mu como un rho, aquí me quedaría lambda entre mu al cuadrado pi 0 es igual a pi 2. Básicamente podrías reescribir todo esto, voy a ponerlo por acá, como pi 2 es igual a rho al cuadrado pi 0. ¿Sí? Profesora, ¿le puede regresar tantito? Claro que sí. Ahí está. ¿Listo? Sí, profesora. Ok. Bien. Entonces, vamos con esto. Y básicamente lo podemos generalizar así. ¿Ok? Entonces tenemos que, si esto lo vamos generalizando, bla, 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 tendríamos que pi, voy a ponerle por acá n, ¿no? Ya sabemos que estos son parte de el vector de del estado estable, sería rho a la n por pi 0. ¿Ok? Sería como nuestra generalización. ¿Bien? Y también sabemos que todos estos, digamos que la sumatoria, como son parte de un vector de estado, pi, todos estos deben sumar 1, ¿no? Porque son los vectores de estado. Entonces, pues para ahora ya sabemos que si sustituimos esto, ¿no? Si lo sustituimos por acá, también sabemos entonces que pi pues es esto, ¿no? Con respecto a pi 0. Y entonces podríamos decir que esto es algo así como pi 0 por la sumatoria de rho a la i. Todo esto tiene que sumar 1. ¿Vale? Porque son pues los vectores de estado. Y entonces, aquí nos surge una primera, ¿cómo se llama? Una primera cuestión. Esta tenemos una sumatoria. Recuerden que rho es igual a lambda entre mu, ¿no? Que sería la tasa de nacimiento entre la tasa de muerte. ¿Cómo podemos entonces encontrar qué necesitamos hacer para que esta sumatoria, ¿no? Converja. Sea digamos, un resultado convergente. ¿Qué necesitamos? Vamos a ver las opciones. Si tenemos una rho mayor a 1, es no converge, ¿no? O sea, tendríamos aquí un número infinito. Si tenemos, de hecho también si es mayor o igual a 1, también no converge. La única manera que tenemos para que esto se estabilice es que tengamos un rho menor a 1. ¿Cierto? Porque entonces tendríamos cada vez conforme i va subiendo, cada vez tendríamos números más pequeños y eventualmente se estabilizaría, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto implica que
que básicamente, pues, tendríamos que encontrar esa sumatoria. ¿Ok? ¿Cómo podemos encontrar esto? O sea, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿De sumas infinitas? ¿De series infinitas? ¿Se acuerdan o nadie se acuerda? ¿O qué es eso? ¿O ya no lo vieron? Más o menos. Ujú. ¿Nada? Igual, más o menos. ¿Nada? ¿Ninguna? Así de, ¿cómo es esta serie exponencial? ¿Qué pinta tenía? Oh, cielos, no me acuerdo. Básicamente, porque esa es como un formulazo, ¿no? Cuando tenemos un exponente. ¿Nadie? ¿No? Esa sumatoria de algo a la i, cuando i es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el resultado de la serie geométrica? ¿No? Que básicamente es esto, ¿no? Tenemos una serie geométrica. ¿Nadie? Tenía esta forma. O sea, la sumatoria de ρ a la i, ¿no? Siendo i igual a, creo que empezamos de Desde cero a cero a infinito. infinito. Exacto. Desde 0 a infinito. Si ρ es, si ρ es menor a 1, ¿no? Claro, para que converja, porque si no, la serie es infinita, tiene forma de 1 menos ρn, ¿no? Y el otro es 1 menos ρ. Lo ponemos bien. Pero es cuando ρ es de 0 a infinito. En este caso es de 1, ¿no? Pero no tenemos de 0 a infinito, que de hecho ya tenemos pi 0. Bueno, podemos hacerle, ¿no? Tenemos el primer término, ¿ok? Sabemos que pi 0, pues es 1 menos ρ, ¿ok? Y entonces, ¿cómo quedaría esta serie infinita? Tenemos, vamos a sustituirla acá, ¿no? Tenemos 1 menos ρ multiplicado por 1 menos ρ a la n, 1 menos ρ, por igual a 1. Y nos falta, entonces, ¿qué queda? ¿Cómo queda esto? Porque lo que nos falta es sustituirlo por acá, ¿no? Entonces, ¿qué queda? 1 menos ρ a la n es igual a 1. Y bueno, todo esto, bla, 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 bla. Y lo que obtenemos, que es lo que importa, es que el vector i, ¿no? Que es el que necesitamos, es 1 menos ρ a la n. Perdón, aquí no sería la n, sería a la i. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer alguna aplicación de esto. Entonces, mucho ojo, solo tenemos, si tenemos que esta relación es mayor a 1, entonces tenemos una serie infinita y no podemos hacer generalizaciones. ¿Ok? Si tenemos ρ menor a 1, tenemos una cosa estable y la podemos estimar. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿les parece? Para saber cómo encontrar estas probabilidades de estado. Ok. Vamos a hacerlo con respecto a
Será cosas que pueden llegar e irse, pero nunca puedo tener números negativos. Vamos a suponer que tienen una cuenta de débito. ¿Ok? Tenemos una cuenta de débito. Bien. Entonces, vamos a suponer que todas las semanas recibimos un depósito. ¿Qué será? Recibimos, vamos a suponer que todos los depósitos son iguales. 3 depósitos. Pero tenemos que hacer 5 pagos a la semana. Si la cuenta está vacía, entonces, como es de débito, tenemos que no puede tener, no tenemos más dinero y hay que sacar honor. Entonces, lo que vamos a hacer es las probabilidades de que haya más de un 0, 1, 2 o 3 depósitos. ¿Ok? Entonces sería algo así. Llegan 3, se van 5 cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con eso. Tenemos que llegan 3 y se van 5. Ok, tenemos una, vamos a verificar. Tenemos un arroz de 3 entre 5, que es algo así como 0.6. Es menor a 1, entonces sabemos que converge. Bien. Entonces, tenemos la ecuación que encontramos, que es, primero, ¿cuál sería? Que no haya nada, que sería el estado estable. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto es 1 menos ρ. Entonces, sería 1 menos 0.6, sería 0.4 de que el por ciento del tiempo la cuenta está vacía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pi1 sería 1 menos ρ. Ρ a la i, que en este caso sería 1. Entonces tendríamos 1 menos 0.6, 0.6, que sería, aquí tenemos 0.4, 0.36% del tiempo hay un depósito. Vamos a ver cuál sería el 2, sería 1 menos ρ, ρ al cuadrado, tendríamos 0.4 y aquí tendríamos 0.6 al cuadrado. Y básicamente tendríamos, vamos a estimar eso. A ver, calculadora, aquí está. Tendríamos 0.4 por 0.6 por 0.6. Tendríamos 0.14% del tiempo. Hay 2 depósitos. ¿Ok? Entonces ya tenemos y vamos uno más. Y el 3 tendríamos 1 menos ρ por ρ al cubo. Entonces tendremos que 0.4 0.6 al cubo. Y voy a tener 6
0.0886. Me queda un poco feo. Vamos a poner 864 del tiempo. Hay 3 depósitos. ¿Ok? Entonces más o menos aquí. Sí, dime. Disculpe, en Pi1 no sería punto 24 en vez de punto 36. Tal vez sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que vi estos dos. Entonces sería punto 24. Gracias. Sí, punto 24 del tiempo, hay un depósito, luego hay 2, etc. Ok, ¿está claro? Más o menos cómo se usan estos procesos de nacimiento-muerte. Sí. Sí, profesora. Ok, porque de hecho hay uno más, pero ese se llama un proceso de conteo. Bueno, sí, no estaría mal. Hay uno que solo es la mitad y que de hecho nos va a servir para lo demás, que se llama un proceso de Poisson, que es parecido. Igual estamos hablando de cadenas de Markov en tiempo continuo, pero tiene otros, digamos, es como la mitad de lo anterior. Y aquí ya estamos como en una transición hacia el siguiente tema. Entonces se llama un proceso de Poisson. Entonces básicamente su otro nombre es un proceso de conteo. Y básicamente, ¿qué es? Se parece al anterior, pero nada, las cosas no se retiran, ¿no? Se usa para contar sucesos extraños. Entonces, lo que observamos es finito, pero tiene una, ¿cómo se llama? Pero tiene una temporalidad de intervalo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues también tenemos estados infinitos. Bueno, no tanto. Se ve así. Tenemos un estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Y tenemos un estado 0, 1, 2, 3, etcétera. Y a diferencia del proceso nacimiento-muerte, aquí solo estamos hacia arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos, vamos contando. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta también se le llaman, pues, tasa de, podremos decir, de ocurrencia, nacimiento, o también se le llama de llegada. ¿Bien? Entonces tenemos lo mismo. Y básicamente se le llama un proceso de conteo, pues porque vamos contando que pasa una cosa, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas. Por la naturaleza misma de este tipo de procesos están como, ¿qué será? El proceso de conteo está íntimamente ligado con la distribución exponencial. Sí, interesante. Vamos a ver cómo sería. Teníamos por acá digamos, ¿cómo sería la matriz de tasas de transición de esta cosa? Tendríamos de 0 a 1, pues tenemos un lambda, ¿no? Aquí tendríamos un menos lambda y el resto sería 0, 0, 0, ¿no? De 1 a 0, pues no hay manera de regresar, solamente puedo subir, ¿no? Y tenemos uno menos lambda. Aquí también tendríamos 0, 0. La de permanencia es menos lambda y la otra es acá. Y el resto tenemos ceros.
Si esto lo generalizamos, pues básicamente tendríamos que la transición de un mayor, pues sería lambda, pero no hay manera de regresar, y el negativo, el permanencia, solamente es por efectos de las propiedades de las matrices de tasa de transición. ¿Cierto? Ojalá que sí. Bueno, entonces todo esto, no vamos a hacer la deducción. Todo esto, el concepto, proceso de conteo, etcétera, va a dar a una cosa que se llama la distribución de Poisson. ¿Esa sí la vieron? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Se Sí, acuerdan maestro. qué Probabilidad. efecto tiene? La probabilidad de Poisson. Probabilidad de X tiene una forma algo así. ¿Y qué va la parte de arriba? ¿Nada? ¿Sabe? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Nada? ¿De qué me están hablando? ¿Se acuerdan de qué forma ¿No iba tiene? lambda? ¿Qué cosa? ¿No iba lambda? Así. De hecho, es esto. Es E a a la menos lambda, lambda a la X. Todo esto es X factorial. Esto es súper, 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 súper importante. ¿Qué probabilidades, digamos, qué propiedades tienen las distribuciones de Poisson? Vamos a empezar con eso. Entonces tenemos las propiedades de la distribución de ¿Le Poisson. podría regresar un momento? Sí, claro que sí. Aquí tenemos. Si nosotros hiciéramos toda esta Gracias. parte de la deducción que hicimos, igual que en el caso del proceso de nacimiento-muerte, básicamente llegaríamos a la distribución de Poisson. Listo, gracias. ¿Okay? Entonces, ustedes también saben que como estamos hablando de cuál sería la probabilidad de que haya uno o dos cosas. Bueno, esto ya lo tenemos acá. Y la otra sería cuál sería el tiempo de permanencia. Ejemplo de, pues usamos lo mismo, 1 menos E, ¿no? Y aquí tendríamos que menos lambda T. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades de la distribución de Poisson? Que básicamente lo que hace es probabilidad de eventos discretos, ¿no? Estamos observando cosas discretas, entonces la probabilidad son eventos discretos. Y entonces que la probabilidad de n eventos, pues es a través de la distribución de Poisson. Como es discreta, pues se ve digamos, su ojiva, se ve más o menos así. Tendremos aquí, pues, algunos, tenemos aquí el 0, 1, 2, 3, 4, y su ojiva tiene más o menos esta forma. Observo. Así, así, así. Se ve como escalones. Perdón, aquí lo estoy poniendo horriblemente al revés. Tenemos de este lado. Hoy amanecí como con. Hoy amanecí un poco raro. Entonces tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4. Este sería X y aquí sería probabilidad de X, ¿no? Que tendríamos el máximo 1, 5, etcétera. Entonces tendríamos, pues, esta forma.
Luego tendríamos así. Tendríamos unos escalones. Hasta llegar al 1. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos que a lo largo del tiempo tenemos una, ¿cómo se llama? Si lo vemos con respecto al tiempo, estamos viendo como eventos discretos, ¿no? Vamos a ponerlos con rosas. Supongamos que tenemos un evento acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Y otro por acá. Y aquí tendremos diferentes deltas T. Aquí empezamos de 0. Y entonces aquí tenemos un delta T de 0 a 1. ¿No? Aquí tenemos otro delta T. Aquí tenemos otro delta T. Delta T, etc. Y entonces, como ustedes ya estudiaron un poco de cadenas de Markov en tiempo discreto, esto sería equivalente estos son los diferentes tiempos de permanencia, ¿no? Este sería el tiempo de permanencia de 0, este sería el tiempo de permanencia de 1, este es el tiempo de permanencia de 2. O sea, porque tengo ningún evento, un evento, 2 eventos, 3 eventos, este es el tiempo de permanencia de 3 eventos. Y entonces sabemos que la distribución de delta T es exponencial. Bien, y más o menos como qué forma tiene la distribución de probabilidad. Como estamos hablando de cosas discretas, a diferencia de las otras, pues vamos a tener más o menos como tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Se va a ver así. ¿Ok? Más o menos la distribución de probabilidad. O sea, tenemos eventos discretos, entonces también tenemos funciones discretas. Y estas alturas, pues son la altura de cada una de estas cosas. Pues es el P de X. ¿Ok? Que podemos calcular con E a la menos lambda, lambda a la X entre X factorial. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Esta sí la conocían, ¿no? La distribución de Probson. Sí, es así. Es así, ¿no? La conocen bien. ¿Y lo de los tiempos? Los delta T, entre los tiempos, las cosas que ocurran, que es exponencial también, ¿la sabían? ¿O eso no? Eso es nuevo. Ok. Bien, entonces yo creo que voy a detener la grabación.